Hola, yo soy Simón Mejía. Ana María. Yo soy Diana. Y nosotros somos el equipo de Presidentes en cuarentena. Estamos en un nuevo capítulo de Presidentes en Cuarentena, en esta ocasión con dos invitados muy especiales. Hablamos de presidentes, pero presidentes gremiales. Nos acompañan en el programa de hoy, por supuesto, Diana Cuestas. Hola. Sandra Forero, presidente de Camacol, el gremio de los constructores. Hola, Sandra. Hola, ¿cómo están? Y Juan Camilo Nariño, presidente de ACM, el gremio de las empresas mineras. Juan Camilo, ¿cómo va todo? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos y estar aquí hoy, además acompañado por Sandra. Sabemos que ya se conocen, entonces más que romper el hielo, en este momento quisiéramos un poco pues conocer más de quiénes son esas personas que están detrás del liderazgo de los gremios. ¿Quién es Juan Camilo? ¿Quién es Sandra? ¿Cómo llegaron a ser presidentes gremiales? Si en algún momento, siendo joven, en la universidad o incluso en el colegio. Lo sigue siendo. Siendo más joven. Además, ¿qué tal con su look? Está muy Qué joven, maravilla, Sandra. Gracias. Pero siendo mucho más joven en el colegio, en la universidad, ¿algún momento se imaginó llegar a liderar un gremio, además un gremio de construcción, donde suele ser trabajo duro, fuerte? Pues de pronto si nos cuentas un poquito de esa trayectoria y si lo imaginaste, ¿cómo le apuntaste a lograrlo? Y si no, ¿cómo llegó, digamos, a tu vida el liderazgo del gremio? Y no me imaginaba tampoco que mi vida pues iba a ser en el gremio de la vivienda. Y después del salto, digamos que decidí, fue una decisión propia, un poco pensando en que mis hijos ya estaban un poquito grandes y no había tenido mucho tiempo para ellos, entonces dije, este chino ya tiene 10 años y ya me estaba hablando, 12, que si podía salir solo a la calle, y yo le dije, no, espérate, yo me retiro y hablamos. Y después entré al gremio, entré como gerente de Camacol Bogotá, pero mira lo valioso, el gremio en ese momento estaba buscando a alguien de mi perfil. Yo no soy ni comercial, ni tenía una formación profunda en vivienda, sino es un gremio que empezó de alguna manera a hacer una reflexión de la importancia de sí la vivienda, pero también la ciudad, y arranqué como gerente de Camacol Bogotá, y bueno, ya estoy acá de presidente de Camacol hace bastantes años ya. Pero eso fue, nunca me lo imaginé. Pero el tema de la ciudad sí lo tenía como ahí, y en eso me formé y ese ha sido mi ejercicio. Buenísimo, pues fíjate en qué resultó. Felicitaciones. Y Juan Camilo, por tu lado, tú además tienes ya no solo en gremio minero, sino que tienes experiencia gremial de antes, pero ¿qué? ¿Cómo te veías? Incluso pues desde la Andy le apostaste al sector minero y tenías como esa meta o fue algo que se te presentó, no sé, como la coyuntura. Cuéntanos un poquito más. Y yo siento que todos los jóvenes que nos oyen y demás, los que tenemos como una vocación de servicio, siempre tenemos en nuestra cabeza, aún más en los años tempranos de la formación o de la vida laboral, hacia dónde ir, hacia lo público, hacia lo privado, hacia las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales. Y uno siempre tiene como esa duda enorme, esa pregunta permanente. ¿A dónde voy a dedicar mi vida profesional? Una vida profesional que para el estilo de persona como soy yo, seguro Sandra también y muchos otros, que debe tener un contenido de un propósito mayor, de un propósito más grande, de un bien común, de cómo yo contribuyo en algo, a hacer algo por la gente de mi entorno, por mi ciudad, por mi país. Y en esa búsqueda, por supuesto, uno nunca tiene claro la actividad gremial como una actividad profesional, sino que nos llega por el camino. Uno empieza a descubrir que la vida gremial, el activismo, el propósito gremial de las asociaciones empresariales y de otro tipo, es un propósito enormemente altruista, maravilloso y de enormes contribuciones, porque básicamente está en la mitad de lo empresarial con la mitad de lo público. Pero si te respondo la pregunta, nunca lo tuve en mi cabeza.
Nunca, esto se fue presentando ya y uno encuentra una vocación y una pasión enorme por esto que hacemos, por las contribuciones que hacemos a lo privado y las contribuciones que hacemos a lo público. No, pues nos has dado un punto de vista distinto. Seguramente jóvenes que van a ver el capítulo van a poder encontrar pues un camino profesional. Como dices tú, es algo que uno no trae en mente, pero lo describes muy bien. Qué chévere. Queríamos preguntarles a ustedes si nos cuentan un poquito más y arranquemos con Juan, de quién es Juan Camilo, qué le gusta, a ver si encontramos a alguien que comparta gustos y que de pronto quiera pegarle una llamadita y encuentren planes. Yo por ahí ya sé algo más o menos de lo que te gusta hacer, pero chévere conocer. Soy economista de la Universidad Javeriana con una maestría como en asuntos públicos de la Universidad Rey Juan Carlos en España, y toda mi vida tuve una enorme pasión por los temas de la paz. Entonces hice muchos temas de resolución de conflictos, de negociaciones de paz y demás. En virtud de eso, terminé trabajando en la presidencia un tiempo largo como SAR anticorrupción en los primeros años del gobierno de Uribe. Estando en eso y con esa inquietud de la paz, pasé a trabajar unos 5 años, casi 6, en las negociaciones de paz con las autodefensas, recorriendo el país por todas partes, conociendo el país en esa realidad del conflicto armado profundamente dolorosa. Y después, estando en Buenaventura, me llamó un gran amigo mío, un señor de edad, miembro de la Junta Directiva de la ANDI, y me dijo que había una vacante en ANDI Bogotá, Cundinamarca. Y yo salí corriendo a un café internet de Buenaventura, sudando, para poder hacer mi hoja de vida. Y 4 meses después, yo pensé que eso ya se me había olvidado, me encontré con el entonces presidente de la ANDI, que Sandra lo conoce muy bien, Luis Carlos Villegas. ¿Cómo es la vida? Que va juntando cosas en un foro aquí en Bogotá, que organizaba la Fundación Española que me becó. Y ahí, estando ahí, salí para la oficina del presidente de la ANDI y quedé contratado. Y ahí empieza mi vida gremial. Después estuve en una compañía privada, una multinacional minera de oro muy grande, 5 años, que tiene operaciones en 12 países, 70.000 empleados. Entonces ese mundo empresarial que también tenía yo como inquietudes en ese sentido. Y de ahí pasé a la Asociación Colombiana de Minería. Mantengo esa ilusión que todos los jóvenes tienen de los sitios desconocidos. Yo veo una montaña así divina y me imagino y sueño qué hay detrás. Y siempre me queda la idea de qué hay detrás de eso. Y de pronto voy un día en un sitio y le digo a mi señora Natalia, oye, ¿por qué no me acompañas hoy domingo, que no tenemos nada que hacer, y vamos por aquí y nos metemos y vemos? Y en esas me las paso, eso paso el tiempo libre viendo mapas y rogándole a mis hijos y a mi señora que me acompañen a ver si hay algo detrás de eso que vi. Muy chévere porque además mantienes esa pasión por reconocer al país, por ir a territorios. No hay nada que disfrute más que una Coca-Cola, una Pepsi, una colombiana sobre todo, o un tinto en una tienda de un pueblo, en la panadería, conversando con el señor que hace el pan, y que pasa un concejal y uno se sienta a hablar con él, o pasa el comercio al lado, y ahí lo disfruto enormemente. ¿Y tú, Sandra? ¿Qué hay de Sandra? Nos contabas ahorita un poco como de ese camino que recorriste para llegar, pero bueno, ¿quién es Sandra? ¿Qué hay detrás de esa líder gremial? Una mujer mamá, tengo 2 hijos ya grandes, Juan Sebastián de casi 25 años y Martín de 21. Tengo que decir que los he disfrutado mucho, pero tal vez los disfruté un poquito ya más grandes por tema de trabajar y trabajar, ¿no? Al menos yo lo puedo decir, no tenía tan planeada la vida, ¿no? Yo estudié arquitectura y sí me veía un poco más como en la construcción, pensé que iba a estar como en la construcción, no me veía diseñando, tengo que reconocer que no es una de mis habilidades el diseño, era más como de construcción y de la acción, pues, de la obra, cosa que tampoco hago.
Y lo que le empecé a encontrar fue como un gusto enorme por el tema de ciudad. Se hablaba mucho de ciudad y empecé a encontrarle el gusto a la ciudad y mi formación es de urbanista realmente. Yo soy arquitecta, pero me estudié urbanismo en París y todo lo que tiene que ver con el tema de ciudad. Y sí hice una cosa en París que también la hice, fue como por ocuparme en algo que se llama, una especialización que se llama montaje de operaciones públicas. Era una especialización para ver cómo se asesoraban proyectos públicos. Y por pura casualidad, cuando vuelvo a Colombia, estuve 4 años allá, mi formación arrancó, mi vida laboral realmente profunda arrancó en el sector público. Y fueron 15 o 16 años de ejercicio en el sector público, amarrada al tema ciudad. Y después del sector público, lo que tuve esa formación, me formé en ciudad, trabajé con Enrique en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, después pasé al gobierno nacional, aprendí a conocer las regiones de manera súper intensa, 4 o 5 años en el Ministerio de Vivienda, Ciudad, y en ese momento, ahorita se llama Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pero siempre en el tema de ordenamiento y ciudad. Pero coincidió además con que, igual que Juan Camilo, Beatriz Uribe, que fue en ese momento era viceministra del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como se llamaba en ese momento, pasó a ser presidente de Camacol, me dijo, está la vacante de Camacol Bogotá. Hice todo un proceso, había unos candidatos maravillosos, pero finalmente quedé en Camacol Bogotá y bueno, ya muy metida en nuestros temas. En mi tema, pues, de la vivienda, de la ciudad, y después se hizo el proceso para la presidencia igual. Y complementando un poco, aparte, yo soy infinitamente, y creo que eso nos pasa a todos, yo soy infinitamente familiar, te digo. O sea, es de una casi compinchería con mis hermanos. Y yo creo que es que uno en la medida que se va volviendo más grande, va creciendo o se va llenando de experiencia, valora mucho ese tiempo familiar. Y lo otro es que leo, y leo, y leo. A mí la novela histórica me parece una cosa absurda, entonces, novela histórica, la que vaya saliendo, la que leo mucho. Y viajar, ese es como el plan, viajar de conocer ciudad, de caminar ciudad. A mí me puedes poner una mochila y decirme 5 días para caminar cualquier ciudad, y lo hago además. Y este trabajo me ha dado la oportunidad de hacerlo, de conocer y de viajar mucho, conociendo el sector en otras latitudes. Entonces, tips, consejos para ser líder gremial: no olvidar a la familia, trabajar con un propósito y con pasión, y conocer el territorio. Ya nos lo dieron 2 presidentes gremiales, así que nos quedamos con eso. ¿Cuál fue el principal reto o digamos, esa dificultad que tuvieron que enfrentar, pues, con esto que nos llegó a todos, que fue la pandemia y encerrarnos, estar en cuarentena? Cada uno es de su sector. Y tampoco me imaginaba que iba a llegar a ser presidente del Consejo Gremial, pero tampoco me imaginaba que iba a llegar una pandemia en el año que yo iba a ser presidente del Consejo Gremial Nacional. La primera mujer, además. Cierran todos los sectores. Entonces, ¿cómo sacar el sector adelante? Un equipo que tengo en Camacol que es realmente maravilloso. O sea, el compromiso, se metieron de cabeza que sacáramos adelante los protocolos. Realmente duramos cerrados un mes. Al mes estábamos afuera por los protocolos. Se los presentamos al gobierno, manejamos la cosa de decirle a los empresarios de un compromiso a estos señores, sin echar carreta. Digo, miren, les toca meterle plata a esto y toca capacitar a los trabajadores, o si no, no salimos. Al mes estábamos trabajando, obreros capacitados, comunidades notificadas para poder entrar a los edificios. O sea, fue una vaina de verdad maravillosa. El reto de salir, pero paralelamente a eso, pues presidiendo el Consejo Gremial, que es 29 gremios, presidentes todos con sus intereses particulares. Y les quiero decir una cosa, yo el año pasado aprendí 2 cosas, o las puse en práctica. No, las aprendí, es que uno a esta edad todavía aprende, por más jovencitos que estemos. 2 cosas, la importancia de los consensos. Miren, lograr consensos en el Consejo Gremial es complicado, y Juan Camilo lo sabe. Logramos de todo. Y eso fue colegaje, eso no fue porque Sandra era presidente, pero el reto era lograr el consenso, para hacerle propuestas al gobierno, para proteger el empleo, para que no se nos quebraran las empresas. Eso desde lo laboral, ¿no? Desde lo gremial, desde el ejercicio. En lo personal, y yo creo que a todos nos pasó, esto era como surrealista. Esto era
trabajar todo el día, acostarse muy tarde, pero acostarse pensando, estamos en pandemia de una cosa de la que nos podemos morir todos y mañana va a seguir siendo lo mismo y sin saber por cuánto tiempo. Entonces, yo creo que el reto era salir adelante con lo que yo represento, que es Camacol, con mi sector, el ayudar, o sea, yo sentía que la responsabilidad frente al Consejo Gremial puede ser que me necesitaran o no, pero yo tenía que ejercer esa presidencia y sentía que era una necesidad de cara a responderle al país y responderle al gobierno y responderle a todos los empresarios y nos metimos, porque Juan Camilo, todos nos metimos de cabeza en un ritmo que a veces me decían, usted se está como sobreactuando. Le digo, no puede ser que nos pidan propuestas y no las tengamos listas. Y un momento en que me agobié mucho, tengo que decirles que me agobié mucho, y es, uno hace todo, pero tiene que soltar el resultado. Llega el punto en el que uno no puede garantizar que el resultado, uno no puede garantizar el resultado. Uno hace todo y mete todo, el empeño, compromiso, conocimiento, alianzas, todo, pero le toca soltar el resultado, porque si el resultado no es el que uno quiere y se frustra, pues se queda el resto sin hacer. Y eso parece que si alguien me estuviera oyendo y alguien joven dice, bueno, pues esta señora se demoró un tiempo en entender eso, sí, yo me demoré. No es que todo el mundo tenga eso ya aprendido. Y además te digo que personalmente me siento muy orgullosa por lo que lograste en el consejo. Y eso que cuentas de en un mes estábamos al aire, pues lo hace ver muy fácil, pero detrás de eso hay un trabajo enorme, así que pues nada, más orgullo y además aquí entre género, qué chévere. Y Juan, ¿cómo vimos ese sector minero que además, pues aquí nosotros, Simón, yo adoramos el sector minero, adoramos la industria en general, la verdad. El sector minero es de nuestros consentidos y pues no, estábamos muy atentos a ver qué pasaba, cuál fue entonces ese reto que tuviste tú como presidente y tus empresas. Doy fe del amor de ustedes dos por el sector, pero también de la ayuda que le dan al sector permanentemente. Ese peso, esa carga que yo sentí más grande durante esos primeros meses de la pandemia, tal vez fue la responsabilidad de, con una enorme presión, con una enorme racionalidad, haber logrado que el sector minero haya quedado excluido de los decretos. Y eso fue unas enormes y profundas discusiones de semanas enteras con la ministra, con la presidencia, con el presidente, que lo logramos. Y la totalidad del sector, la producción de los distintos minerales, la exploración y demás. Pero ese peso más grande era, habiendo logrado eso, que en sí mismo era un gran logro, el peso más grande era la responsabilidad de sentir que lo teníamos que hacer bien. ¿Y qué implica esa presión? Implica salir corriendo junto con el sector, los presidentes de las compañías, de manera muy proactiva, jalonar, liderar en la mitad de ciertas frustraciones, motivar en la mitad de una frustración generalizada. Es difícil. Lo más difícil para mí fue ese peso, manejar esa responsabilidad, convocar a todos para construir los protocolos, que junto con Sandra fuimos de los primeros sectores que sacamos un protocolo firmado por el Ministerio de Salud. Y el peso, la responsabilidad, la revisión, el control diario de que lo estamos haciendo bien. Eso fue lo primero que más me costó trabajo y manejar. Y lo segundo, ya un poco más avanzada la pandemia, no sé, Sandra, si te pasó lo mismo, es el reinventarse. Esa palabra que suena tan fácil y uno dice, no, yo a mis 40 me reinvento, qué carajo, eso, yo leo un nuevo libro y me estoy reinventando. No, es que aquí nos tocó pensar una cosa el lunes, volverla a pensar el martes y pensar algo contrario, algo distinto, algo mayor o contrario el miércoles para hacerlo el jueves. Era una permanente sensación de acostarse diciendo, mañana, ¿qué más voy a hacer? ¿Cómo más ayudo? ¿Qué más hago? Y la última tal vez es esa última palabra que usé,
más humanidad. Fue un periodo de unas reflexiones profundas desde lo humano, desde el entorno, desde la cercanía con su familia, con los trabajadores, pero también con el vecino, y una sensación de eso, de mucha humanidad, de mucha solidaridad, que ojalá ahorita ya en los paros lo hubiéramos tenido y se nos hubiera quedado un poco más irradiada, permanente en el corazón. Eso es cierto y se vio reflejado porque pues, fue un sector como muy solidario en los territorios y creo que eso pues, fue evidente para nosotros. Pues mil gracias. Yo cierro aquí esta partecita de esta sección. Le doy paso a Simón. Ahora viene Simón. Bueno, ahora viene lo duro y lo difícil. Nos vemos en un ratico. Los dejo ahí. Un abrazo. Gracias, Diana. Bueno, todavía está fácil porque todavía son preguntas de industria, preguntas que seguramente le han tenido que responder a un tipo como Yamida Mat 40 veces. Ustedes lideran sectores e industrias que han sido priorizados a la hora de hablar de la reactivación. Y en Jaime Arteaga Asociados hablamos de la reactivación sostenible. ¿Cuál es la proyección del sector de la construcción? Empecemos por ti, Sandra, a la hora de hablar de reactivación y de las posibilidades y potencial que tenemos como país para salir adelante de la pandemia. Te voy a dar cifras muy rápidamente. El año pasado, en pandemia, igual logramos crecimiento de las ventas, no crecimiento de las iniciaciones, pero sí el segundo semestre logramos una recuperación importante de las iniciaciones. Este año, y te doy cifras y un par de proyecciones, este año entre enero y julio ya logramos iniciar 100.000 unidades de vivienda. ¿Cómo vamos a cerrar el año? Con 166.000 unidades de vivienda. Estoy hablando solo de vivienda, no voy a hablar de otros destinos. Y desde el punto de vista de comercialización, la proyección que tenemos y que estamos, digamos, una proyección conservadora es terminar el año con ventas de más de 232.000 unidades de vivienda. La gente pregunta por qué en pandemia y como en sensación de crisis se dispararon las ventas. Precisamente porque eso que decía Juan Camilo, y que creo que todos hemos aprendido, y es un poco pensar y el futuro que ha hecho que, primero, que el gobierno le haya creído al sector, entonces le ha inyectado recursos de manera importante a la vivienda social. Les toca decir que hay un programa que se llama Mi Casa Ya, que los colombianos ya hablan de Mi Casa Ya como se apropiaron de eso, y lo mejor de una política pública es que se la apropien los colombianos. Entonces están los recursos. Segundo, la gente entendió la importancia de tener la vivienda. Hoy tuvimos en el Congreso de Camacol, hoy a Ágata Ruiz de la Prada, la invitamos para otra cosa, pero como ella venía al Congreso de Camacol, se puso a hablar de vivienda y decía cosas tan básicas pero tan maravillosas que decía, miren, es que la vivienda es felicidad. Entonces este año 232.000 viviendas vendidas, 166.000 viviendas iniciadas, mantener el 1,5 millones de colombianos que trabajan en esto de manera directa y garantizar o poder crear 160.000 nuevos puestos de trabajo. Esas son las metas. Y demanda de insumos, que nosotros demandamos insumos de 34 subsectores, esos son 172 líneas productivas, o sea, el 54% del aparato productivo del país, que no se nos caiga la demanda de insumos, porque cuando a nosotros nos fallan los proyectos, estamos afectando toda la cadena. Sin hablar lo que hay de tejido empresarial que necesitamos sostener, que acá creo que ese es el reto, un poco hablando del año pasado y con Juan Camilo, de tener el empresariado, no ser vergonzantes del empresariado que representamos, es que tenemos un tejido empresarial que es el que saca adelante estas cifras y también sostener ese tejido empresarial. Pero esas son las cifras del sector. Cada peso que se invierte en vivienda, cuando estamos hablando del Fresh Noise, por ejemplo, para el segmento medio, se multiplica por 11 en la economía. Entonces, eso es mover la economía de manera importante. Juan Camilo, ¿qué es lo que hace que el sector minero sea uno de esos sectores priorizados a la hora de hablar de la reactivación económica de Colombia? Yo creo que tiene dos consideraciones importantes. La primera es que es un sector esencial para garantizar la estabilidad energética de los colombianos.
Es decir, sin el sector minero, yo creo que aquí hay muchos jóvenes que de pronto no comprenden esa dimensión. Sin el sector minero, sin lo que produce el sector minero, muchos otros sectores, en particular en la generación de energía, pues no pudiera garantizar la estabilidad del sistema. Primero. El segundo es un sector que es esencial, es básico para la actividad humana. Entonces, pero este sector económico es un sector que jalona enormemente las actividades productivas locales. Entonces, déjenme le doy un par de estadísticas para ver si quedamos tal cual. La primera es que en un año de inversión, en un año de operación, para mantener operando las minas, el sector minero colombiano, se debe invertir cerca de 13 billones de pesos, que fue en el 2020, 14 billones en el 2019. 14 billones se le invierten a las economías nacionales, a las economías regionales y locales, que jalonan pequeñas empresas en lo local, medianas empresas en lo regional. ¿Listo? En bienes, en servicios que demanda la industria minera en un año para operar. Y eso encadena y jalona todo. Lo segundo, porque es un fuerte generador de empleo. 350.000 empleos muy bien remunerados en zonas muy apartadas del país. Empleos que jalonan también las economías locales. Las tiendas del barrio, que soportan una o dos familias con un salario, y eso pues en la mitad de una pandemia es un estabilizador social muy importante. Yo por eso insisto en que el sector empresarial colombiano, entre ellos muchos sectores y entre ellos el sector minero, es el mayor instrumento, la mayor herramienta que tenemos los colombianos para generar estabilidad social. Y eso en detrimento del discurso de muchos en relación con el señalamiento que hacen de la empresa privada, el señalamiento que hacen incluso de las empresas multinacionales en el país. La economía, para reactivarse, necesita una fuerte inyección de recursos, una fuerte inyección de capital, ¿no? El sector minero, ya para esa reactivación, en esa inyección de capital, es muy importante. ¿Por qué? Porque es una inyección de capital netamente privada. Nuestras proyecciones es que de aquí al 2022 este sector va a invertir en el país una cifra cercana a los 3.5 billones de dólares. Si eso se multiplica, estamos hablando de algo cercano a los 15 billones de pesos. Un poco más de la reforma tributaria que estamos pensando pasar. Si uno mira las cifras históricas de balanza comercial o de balanza cambiaria y las mira sin la minería, pues Colombia estaría en déficit de esa balanza por muchos años. El sector minero estabiliza las finanzas públicas, ayuda a estabilizar las finanzas públicas esenciales, además en momentos de pandemia. Una pregunta que creo que nos hacemos muchos jóvenes, los que somos jóvenes todavía, ¿qué hace un presidente gremial? O sea, ¿cómo es el día a día de un presidente gremial, Juan Camilo? Uno pasa el día entre los seguimientos a los planes de trabajo, seguimiento a los propósitos objetivos sectoriales y gremiales, y cómo esos objetivos no se logran solos, en particular en la actividad gremial, se logran con terceros. Entonces, como uno, esos objetivos de sector, esos objetivos gremiales, durante el día tiene una enorme cantidad de reuniones para motivar y hacer que se cumplan y se logren, con terceros, en múltiples iniciativas con, por ejemplo, las instituciones ambientales del país, iniciativas con la rama judicial, iniciativas con el Ministerio de Hacienda para que entienda las necesidades del sector para la reactivación económica. Es decir, es una permanente motivación, una permanente conversación
¿Qué pasa? En lo técnico, día a día, a cosas generales para poder lograr esos objetivos. A ese día a día que describe Juan Camilo, Sandra, para preguntarte a ti, yo tengo una pregunta más sobre lo que te pasó en 2020 y es, cuando uno es el presidente del Consejo Gremial, ¿tiene 29 jefes? Sí, sí, pues la verdad es que es parte del aprendizaje, Simón, el año pasado, es que es distinto cuando uno está en una junta directiva del gremio. Mi junta directiva del gremio son 40 señores, 40, de todo el país, que representan los constructores, los industriales y los bancos. Claro, hay un presidente de junta que es el que preside, pero pues digamos que yo lo ayudo mucho. Ellos son empresarios, yo soy presidenta ejecutiva. En el Consejo Gremial todos somos presidentes. Y yo creo que lo que tenemos, o lo que es el Consejo Gremial, es un grupo de colegas. Cuando estábamos hablando con Diana, la importancia de lograr los consensos. El fin último era el consenso. El fin último no era engancharme en la discusión, como hay veces me pasaba. Eso fue un gran aprendizaje. No tratar de ganar en lo que yo creía, sino tratar de lograr el consenso para llegarle al gobierno realmente con la propuesta de 29 gremios, que eso pesa enormemente para sacar adelante lo que necesitamos que pasara. Pues en época de pandemia, y digitalizar es porque la construcción es construyendo donde haya la obra, y la minería es donde exista el mineral o el yacimiento. ¿Cómo es liderar estas industrias desde la casa por más de un año? Si quieres volvemos e iniciamos contigo, Sandra. Empieza a haber una cantidad de elementos de digitalización como el BIM y el control remoto de obra que empiezan a ayudar a adaptarnos a esto nuevo. Entonces, esos dos elementos hemos ido avanzando. Claro, pero toca estar en la obra. ¿Qué nos pasó? Que fue lo que hablamos hace un ratico. Es que en los protocolos, lo que más rápido hicieron estos constructores, e incluso la cadena, porque trabajamos con varios proveedores de insumos para que no se rompiera la cadena, fue inmediatamente capacitar a los trabajadores. Nosotros nos metimos de verdad en un proceso de capacitación para que las obras fueran espacios seguros, bioseguros, desde el punto de vista de esto que nos está pasando. Las transacciones entre los privados, digamos, como entre el insumo y cómo se hace la transacción con el que se le compra el cemento o el ladrillo. Hay unas plataformas que se dispararon, esas plataformas ya existían, no tocó inventarse la rueda, pero se aprendió y se aprendió rápidamente. Y yo creo, Simón, que no nos vamos a devolver, que eso es una buena cosa. ¿Qué nos está faltando? Que el sector público haga lo propio. Juan Camilo. Oiga, pues yo creo que la respuesta a su pregunta, Simón, es que la pandemia logró lo impensable en muchos aspectos de la vida cotidiana y en muchos aspectos de la vida empresarial. La actividad minera tiene, como usted lo mencionó, un gran componente de trabajo en el ciclo que no se puede reemplazar. El mineral está ahí y hay que sacarlo ahí de manera responsable. Pero en la mitad de una pandemia hay enormes reflexiones frente a los turnos de trabajo, frente a las funciones que cumple cada uno en la mina, y eso se revolucionó por completo. Y hay otra parte de soporte de las compañías mineras también muy grande, que involucra a muchísimas personas y muchísimos contratistas, empresas por fuera, muy robustas en materia de estudios técnicos, estudios ambientales, soportes a la línea férrea. Bueno, estas compañías están integradas, en particular las de carbón. Tienen operaciones mineras donde se extrae el carbón, que tienen unas 4.000 personas en distintos turnos, pero tienen toda una línea férrea de 250 kilómetros, pero además operan un puerto. Entonces, cuando habla de una operación minera, uno dice, wow. Cuando uno habla de la operación del puerto de Buenaventura en la mitad de la pandemia, uno dice, ¿cómo habrá sido? Pero cuando habla de la minería, tiene que hablar de operación minera, de operación férrea y de operación portuaria.
Imagínense todo eso junto. Y eso tiene muchos temas de soporte. Y nunca en la vida minera, en las compañías en el mundo más grandes, más globales, se hubiera pensado que esa parte de soporte hubiera podido hacer remotamente. Y eso en particular es una transformación gigantesca. Transformación gigantesca para dos cosas. Tener más jóvenes trabajando en la industria minera, pero sobre todo tener más mujeres trabajando para la industria minera. Les voy a pedir ahora, y ya creo que vamos acabando, que se desprendan entonces de sus cargos, porque pues precisamente queremos saber cómo vivieron ustedes, las personas, la pandemia. Además, con dos hobbies tan particulares que son contradictorios a las cuarentenas. En términos muy coloquiales, Sandra, ¿cómo es la vida de una persona que quiere patear andén, que quiere caminar, que no puede salir de la casa? No, acá, o sea, asumiéndolo, yo lo que yo te digo, yo creo que a todos nos llenó de miedo, pero Juan Camilo dijo algo como que a uno se le despertó la humanidad y yo me acomodé muy rápido, te digo, mi papá tuvo una crisis y mi papá era un hombre que vivía solo en una finca, pues el señor de finca solo, y de pronto le dicen, usted se tiene que venir a Bogotá, unos procedimientos complejos, y se vino a vivir con nosotros, con mis hijos y conmigo, y es decir que era, pues, viviendo en finca, en montaña todos los días, y quedamos todos acá como encerrados, dijimos, no, esto no, yo pensaba, esto no nos va a poder, pero cuando se le despierta uno la humanidad y empieza a darse cuenta, Simón, que lo que estábamos nosotros era bien frente a otra gente que, pucha, es que fue muy duro para todo el mundo. Entonces era como el tema de decir, yo no tengo nada de qué quejarme, de verdad, con todo lo difícil que fue, se le alborota a uno el pensar en el otro. No tenía yo de qué quejarme. El dolor que esto ha dejado, cada vez como, y lo hablábamos con amigos, cada vez se acercaba más como hogares que perdieron familiares, hogares que, y yo dije, no, aprendí como a eso, como que me encerraba en el mundo pues de lo laboral y tal, pero también en ver cómo ayudar. En Camacol hicimos mucha cosa para ayudar, como lo hicieron todos los gremios y todos, pero aprendí a no quejarme, porque hay gente que las condiciones, pasar esto en esas condiciones era o ha sido mucho más difícil. Sí espero, eso sí, que cuando pueda arrancar a viajar, pues eso sí Desempolvar los tenis. Sí. ¿Cómo es, Juan Camilo, un fin de semana en cuarentena de un tipo que lo que quiere es ir a ver verde y a explorar? No, Simón, yo creo que esta pandemia también demostró la enorme capacidad que todos tenemos para adaptarnos. Es duro, pero no fue duro por esa condición personal o mía, sino fue duro para todos. Fue durísimo para todos. Entonces, creo que ahí esa permanente conversaciones con la familia, con los hijos, inventarse un juego, ver una película, cocinar algo nuevo, sentarse un sábado, que antes de la pandemia uno siempre tiene en su estructura mental 1000 planes, entre esos los que dice, voy aquí a esto, después voy a esta clase, hago deporte de esta forma, vuelvo a esta hora, recojo a Valentina o a Lorenzo y hacemos esto. En la pandemia, sentarse un sábado sin nada de eso en la cabeza. Es decir, también sentarse un sábado sin mayores presiones. Hablando en serio, Juan Camilo, ¿cuántos platos lavó usted en la pandemia, estando en cuarentena? Ole, pues yo tengo una hija de 10 años y un hijo de 12. Y por supuesto, soy alguien que me educaron en esas palabras de ser digno de ejemplo, ser digno de lo que uno dice, pues debe ser medianamente coherente y eso es una lucha. Pues imagínense cómo no iba a lavar platos. Fui el que más platos lavé, no, mentiras. Pero sí, no, y lo sigo haciendo.
Y la verdad se vuelve un plan. Tú secas aquí, yo lavo acá. Por supuesto, las peleas se convierten en, venga, no, hoy lavas tú y seco yo. No, 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 yo seco, tú lavas. O yo cocino, o las peleas de no, ¿saben qué? No cocinen ustedes porque vuelven la cocina y ensucian todo. ¿A ti cómo te fue en esa parte de hogar, Sandra? Que para todo el mundo, para Nariño pudo haber sido un plan, pero para otros fue, y hablo en mi caso, pudo haber sido conflictivo. Te voy a decir una cosa que me pasó divina. Y yo no lo había visto así hasta que tú lo estás preguntando y Diana hablaba también de esto. Yo, como trabajo, además porque me gusta tanto, yo siempre he tenido una persona que nos ayuda, que es de la familia, Anita. Anita lleva 25 años lo que tiene Juan con nosotros, conmigo. Pero por la condición médica de mi papá, hubo un momento en que necesitábamos que él pudiera salir y lo llevamos a una casa, pues a Poima, pues, pero él no se podía quedar solo, entonces se fue Anita. Y adivina quién quedó encargada de la casa. Yo, que en la vida, digamos, no cocino, no soy, Anita es mi mano derecha, izquierda. No sabes la maravilla que eso fue, no sabes la maravilla. O sea, que yo cocinara y Juan Sebastián, mi hijo mayor, se comiera lo que yo cocinaba, eso fue de las cosas más, además de lo comía como un gusto. Y dice, mamá, está deliciosa. Y yo decía, no, esto no me puede estar, eso que yo cocinara. Y no lo digo, es que tengo 1000 libros de cocina. Yo digo, algún día me voy a dedicar a cocinar, porque no lo he hecho en toda la vida. Yo tengo una última pregunta para ustedes dos y aunque está relacionada con su cargo, es más apelando a esa humanidad de la que los dos han hablado. Y es que cuando yo sea grande, quiero tener el cargo de presidente gremial. ¿Qué hay que hacer? Que tener conocimiento profundo de sectores económicos, profundizar en ellos, conocerlos realmente, volverse, no un experto, esa palabra a mí no me gusta, pero profundizar en ellos, gastar tiempo en eso, buscarlo, eso no le llega a uno lo debe buscar como propósito de vida. Y tercero, diría yo, perseverar una vez obtenido, perseverar en objetivos, eso necesita de ciertas particularidades o de ciertas personalidades. Esos objetivos de largo aliento, sobre todo los jóvenes de hoy, no están acostumbrados a ellos. Ellos prefieren las cosas más inmediatas. Y la actividad y las transformaciones sectoriales toman tiempo. ¿Qué hay que hacer, Sandra, para ser presidente gremial? Mira, yo creo, me uno a lo que dice Juan Camilo, conocer el sector, conocerlo profundamente. Pero le añado una cosa, creer en lo que uno está representando. Sí. O sea, te sorprenderías en las reuniones del Consejo Gremial del año pasado, que estábamos en crisis, cada uno defendiendo lo suyo, pensando en el país, sí, pero diciendo, mire, la estamos pasando mal, mis empresarios, pero con una mística y como con un amor por cada uno, por lo suyo, o sea, genuino, una preocupación genuina, y eso la lectura que yo le doy a eso es que cada uno cree profundamente en el sector que representa, la habilidad de la negociación, y te lo dice una persona que he aprendido a moldear un poquito el carácter para eso. Eso de tratar de buscar las cosas, pero hablando durito, una cosa es la firmeza y el criterio y otra cosa es entrando con los taches. Pero esto lo he aprendido yo a través de los años, porque como dice Juan Camilo, nosotros estamos, y no lo estoy diciendo porque hay gente que juzga eso, pero finalmente nosotros no servimos a una empresa, nosotros estamos atendiendo la representación de un sector con una interlocución permanente con el sector público. Tratar de influir, y lo digo con la transparencia y la tranquilidad, tratar de influir en la política pública para que los sectores productivos logren el objetivo de empleo, crecimiento, y para eso se requieren habilidades, conocimiento, convicción, y algo que dijo Camilo, persistencia. Mil gracias a los dos por darnos este tiempo y por dejarnos conocer más de quién está detrás de dos gremios muy potentes en Colombia. Pues personas potentes.
pero muy humanas también. Qué chévere. No, mil gracias. Qué delicia de conversar, de verdad que fue súper amena. Esto, como a mí a veces se me va la lengua, entonces digo más, pero eso se llama sentirse uno cómodo hablando con ustedes. Muchas gracias. Y además con Juan Camilo, qué delicia. Muy buena conversada. Gracias por invitarme. Ay, gracias. Nos dejan a nosotros súper contentos, orgullosos de este producto. Para que ustedes sepan, creo que es la 6ª edición de Presidentes en Cuarentena, la primera con presidentes gremiales, la segunda en donde logramos unir una mujer y un hombre. Ahí vamos rompiendo récords y de verdad mil gracias por aceptar la invitación. Maravilloso. Gracias. Bueno, un super abrazo para todos. Chao, abrazo, gracias. Chao, gracias.